os pediría que por favor cerréis los micrófonos. Vale, entonces la charla de hoy nos la va a dar el profesor Carlos Bordons. Profesor Bordons es ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla y catedrático del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de dicha universidad desde el año 2008 y ha sido director del departamento desde el año 2013 al 2017 y su campo de trabajo es el control avanzado, en especial en el control predictivo basado en modelo y los sistemas de energías renovables. Tanto la charla que va a dar hoy está muy enmarcada dentro de sus ámbitos de trabajo y por tanto yo creo que nos va a dar una gran charla. Y desde aquí quisiéramos agradecerle la voluntad de querer dar esta charla y compartirla con nosotros. ¿Carlos? ¿Carlos? Sí. Hola, buenas tardes. Cuando quieras puedes empezar. Muy bien, muchas gracias. Te paso. ¿Puedo compartir la pantalla entonces? Sí, voy para allá. Ya tienes el control, pues cuando tú quieras puedes empezar. Muy bien, se ve la pantalla, ¿no? Sí. Vale, pues voy a quitar el vídeo para no quitar ancho de banda y comenzamos. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Veo a algunos conocidos, otros que no conozco. Espero que a todos les resulte interesante esta charla. Yo voy a hablar, como ha dicho Ramón, de control predictivo en microredes y básicamente el objetivo de la charla, vamos a quitar esto de aquí. El objetivo de la charla es hablar de la gestión de energía en microredes donde existan fuentes renovables, básicamente solar y eólica, y algún tipo de almacenamiento. En este caso, pues, contaré situaciones con almacenamiento híbrido en los cuales se usa electricidad y también hidrógeno. Me voy a centrar en las metodologías de control, que es un tema de gran interés, y especialmente en control predictivo, en MPC, y presentando algunos experimentos realizados en una microred de laboratorio que tenemos aquí en la Universidad de Sevilla. Hablaré de los objetivos de control, de conseguir un balance de potencias dentro de la microred, hasta objetivos relacionados con la durabilidad, la degradación de los equipos y el beneficio económico o la introducción de las microredes en el mercado eléctrico. Y también dejaré abiertos algunos asuntos sobre los que podemos discutir en el turno de preguntas. El índice de la presentación va a ser este, con estos 7 puntos, y voy a comenzar pues un poco con el contexto de lo que serían las microredes. Bueno, el contexto energético, pues, bueno, todos ustedes lo conocen. Actualmente, pues, el crecimiento de energía en todo el mundo, pues, se ha disparado, tanto en países, bueno, pues, de la OCDE o en países emergentes, donde crece todavía más. Y, bueno, pues, esto hace que necesitemos usar energías renovables. Lo que llamaríamos los RES, o Renewable Energy Sources, las fuentes de energías renovables, pues pueden ser una solución para esta demanda de energía a nivel mundial. Bueno, pues en todos los países o regiones del mundo, por ejemplo en Europa, tenemos el objetivo H2020, que todos conocéis, de llegar a un 20% de consumo de renovables el año que viene, con mayor o menor éxito. En otros países, pues se hacen cosas similares. Las energías renovables, pues lógicamente son de gran interés, pero desde el punto de vista de control, pues tienen algunas peculiaridades o algunos inconvenientes, ¿no?, asociados sobre todo a su intermitencia o la predictibilidad. Muchas veces dependen de las situaciones meteorológicas, como la energía solar o la energía eólica. Son fuentes no manipulables, salvo, bueno, la biomasa, pues sí se podría, pero en general las otras que he dicho no. Varían mucho con el tiempo y además muchas veces pues no se dispone de toda la potencia instalada.
El tema del coste pues también es algo importante. Como ejemplo, he puesto aquí una gráfica extraída del operador eléctrico español, donde se observa durante un día, durante 24 horas, la generación eólica a lo largo del día. Con esto quiero mostrarles cómo se ve que varía mucho a lo largo del día. Y no solo eso, sino que si miramos en esta gráfica de abajo a la derecha, vemos que este día en concreto, pues la potencia que se estaba generando era del orden de un 20% de la potencia instalada. Otros días, lógicamente, pues esto es mayor. Pero con ello quiero decir que, bueno, pues la generación renovable tiene estos problemas que he mencionado. Ello hace que sea necesario el uso de algún tipo de almacenamiento eléctrico. Entonces, la integración de renovables en los sistemas eléctricos pasa por el uso de sistemas de almacenamiento. El funcionamiento puede ser muy sencillo. Si yo quiero una potencia con este perfil, por ejemplo, constante, pero la potencia generada tiene este otro perfil, pues habrá momentos en los que tendré que almacenar y habrá momentos en los que tendré que extraer del almacenamiento. Entonces, los sistemas de almacenamiento, lo que llamaremos ESS, Energy Storage Systems, pues permiten que un renovable, que en principio es una fuente no despachable, es decir, no manipulable, se pueda convertir en manipulable, jugando con almacenamiento cuando queramos. Entonces, lo importante desde el punto de vista de control es operar lo mejor posible estos sistemas de almacenamiento. Los sistemas de almacenamiento, ahora hablaré un poco de ellos, pues son muy heterogéneos. Los ESS, vale, tengo mucho ruido de fondo, a ver esos micrófonos. Entonces, los ESS tienen dinámicas distintas y cubren una gran gama de escalas de tiempo. Por ejemplo, si miramos en esta gráfica temporal la respuesta de sistemas como un supercondensador, que sería en azul, una batería, por ejemplo, de ion litio, que sería en verde, y una celda de combustible, que sería en rojo, pues observamos los distintos órdenes de magnitud. Son dinámicas diferentes, lo que también los hace complementarios. Si echamos un vistazo a los distintos sistemas de energía, los que estarían aquí, pues por ejemplo, almacenamiento de hidrógeno, en bombeo hidráulico, aire comprimido, baterías de flujo, es decir, baterías redox, baterías en general de ion litio, de plomo, de níquel, volantes de inercia, supercondensadores o superconductores magnéticos, podemos ver que se mueven en una gama de potencias muy variables o muy amplia y también en una gama de tiempos de descarga. Eso hace que cada uno de estos sistemas de almacenamiento pues sea más apropiado para una determinada función dentro de los sistemas de energía. Aquí están separados en 3 bandas. Podríamos decir que para tiempos rápidos las funciones de estos sistemas de energía podrían ser relacionados con la calidad del suministro. Por ejemplo, compensación de armónicos, estabilización de frecuencia, ayuda al control de activa y reactiva. Mientras que si subimos en otra escala de tiempo de minutos, pues ya podríamos hablar aquí de tener reserva rodante para contribuir a la frecuencia de la red, arranque ante apagones o trabajar como sistemas de alimentación ininterrumpida. Y si nos vamos a escalas de tiempo más altas, más grandes, pues aquí ya podemos ver temas de eliminación de picos en las curvas de demanda del sistema eléctrico, la integración de renovables, importar o exportar energía de la microred o ayudar a la gestión de energía cuando la microred o el sistema, que todavía no hemos definido,
pues está en modo aislado. Para gestionar todo esto, no quiero decir que siempre aparezcan todos estos sistemas, pero puede haber sistemas que integren pues baterías y, por ejemplo, hidrógeno, como es el que les voy a contar. Entonces, para gestionar esto, pues está claro que hace falta un sistema de generación híbrida. Bien, esto es un poco como introducción, situación energética, la necesidad de almacenar y, bueno, pues ya que el título aparece microred, vamos a decir lo que podría ser una microred. El término se acuñó pues hace ya unos años por Lasseter y podemos decir que una microred es una parte de un sistema eléctrico que incluye unidades distribuidas, DER, son Distributed Energy Resources, y distintos tipos de usuarios finales para el manejo de electricidad en general, pero también podría ser, por ejemplo, calor, energía calorífica, por ejemplo, para climatización. Los sistemas distribuidos, los DER, pueden ser generación distribuida, DG, o almacenamiento distribuido, DS. Aquí tenemos esta idea plasmada en este esquema, donde pues podemos ver distintos tipos de consumos de usuarios finales y distintos tipos de generación, por ejemplo, fotovoltaica, una generación que podría ser una microturbina o un equipo diésel que también genera calor y potencia de forma combinada, almacenamiento distribuido, otros tipos de generación, otro tipo de carga, otro tipo de almacenamiento, y todo ello, lo que es muy importante, puede trabajar de forma aislada o conectada a la red principal. El sistema de control debe estar preparado para trabajar en ambos modos. Y además, la microred pues, puede funcionar como corriente continua o corriente alterna. Incluso ambas, unas partes podrían ser continuas y otras partes podrían ser de alterna. Algunos otros ejemplos. Esto que tenemos aquí, que podría ser, pues por ejemplo, una urbanización, un condominio, donde hay unas cargas residenciales, puede haber una carga industrial, como una depuradora, y distintos tipos de generación. Generación hidráulica, generación diésel, generación solar, y en este caso tenemos almacenamiento en forma de hidrógeno, porque cuando sobra energía se usa un neutralizador y el hidrógeno se almacena, y cuando falta energía eléctrica, pues se usa el hidrógeno almacenado mediante pilas de combustible. Quien dice pues una urbanización puede decir una fábrica, puede decir un hospital, un campus universitario o incluso un vehículo eléctrico. Un vehículo eléctrico es una nanored. En el fondo tenemos fuentes, consumo y almacenamiento. Un ejemplo de fábrica sería en esta que hemos estado trabajando con la investigadora de la Universidad Federal de Santa Catarina en el sector de la caña de azúcar. Podemos tener generación renovable, eólica y solar, usar biogás y usar biomasa procedente del residuo de la elaboración de la caña. Podemos almacenar en forma eléctrica, podemos almacenar la biomasa, podemos generar vapor, podemos generar etanol y todo esto pues hay que gestionarlo. Estamos conectados a la red, se puede comprar energía a la red, se puede vender energía a la red, con lo cual es un caso típico de una microred y que, bueno, pues no es fácil de resolver, de manejar, de gestionar. Otro ejemplo podría ser un edificio. Aquí tenemos un cierto edificio donde hay cargas, algunas pueden ser cargas sensibles, por ejemplo, relacionadas con las alarmas o los accesos, otras pueden ser cargas que se pueden ajustar, por ejemplo, la calefacción, puede haber generadores, pues generador diésel, microturbinas, y puede haber cargas que se puedan desconectar y conectarlas más tarde, por ejemplo, un vehículo eléctrico o una lavadora. Todo esto podría funcionar de forma conjunta, aislada o conectada a la red. Digamos, el sistema de gestión de energía
pues debe decidir qué es lo mejor en cada momento. Cuándo almacenar, cuándo usar la energía almacenada, cuándo comprar, cuándo vender, cuándo trabajar en modo aislado, etc. A todas estas preguntas tiene que dar solución el EMS, el Energy Management System. Las microredes, pues, se consideran que van a ser los bloques básicos de las redes eléctricas del futuro, de los sistemas eléctricos del futuro, que sería la Smart Grid, ¿no? Entonces pasaríamos de un sistema, el sistema actual, donde hay grandes generadores con grandes líneas de transmisión, de forma que la energía llega de los grandes generadores de forma unidireccional a los consumidores, a una solución en la cual hay diversas microredes con su consumo, su generación, su almacenamiento, y están interconectadas entre sí. Entonces, el flujo ya no es direccional, sino que puede existir flujo en diferentes sentidos. Con lo cual, por un lado, estamos simplificando el sistema porque lo estamos compartimentando, pero también lo estamos haciendo más difícil de gestionar. Bien, eso sería un poco la introducción. Vamos a hablar de cuáles serían los temas de control que nos interesan en las microredes. El principal objetivo, como he dicho, pues es proporcionar la energía demandada por las cargas usando la generación y el almacenamiento en la forma más eficiente y también teniendo en cuenta situaciones normales o de emergencia y teniendo en cuenta que se puede estar o no conectado a la red principal. Entonces, por lo tanto, balance, también hay que tener en cuenta la calidad del suministro, sobre todo en las redes de corriente alterna, en temas relacionados pues con los armónicos o con el control de frecuencia. En el caso de que la microred esté en forma aislada, pues la propia microred se debe encargar de mantener la frecuencia. No es así si estamos conectados a la red. Y también debemos operar la microred con el mayor beneficio económico. Bueno, pues teniendo en cuenta los precios de la electricidad, los costes de mantenimiento o cómo está el mercado eléctrico. Aquí tenemos lo que sería un ejemplo de operación de management de una microred. En este caso es una microred de 400 kilovatios, donde podemos usar para satisfacer las cargas la red eléctrica, una microturbina, una pila de combustible, eólica y fotovoltaica. Y lo que se observa aquí es que a lo largo del día pues se combinan todas estas fuentes para producir el mejor perfil que satisfaga la demanda. Y para ello, pues bueno, hay muchas formas de hacerlo, como veremos a continuación. Bien, entonces, las funciones de control en microredes, pues, bueno, son innumerables. Aquí he puesto dos artículos muy interesantes donde se describen en detalle y aquí nombro algunas de ellas. Algunas están relacionadas más con la parte más eléctrica, de más bajo nivel, pues regulación de voltaje e intensidad, de frecuencia, y otras pues a un nivel un poco superior. Ahora enseguida hablaré de los niveles. Por ejemplo, también una cosa que se hace en microredes es gestionar las cargas. Imaginad que la red está trabajando de forma autónoma. Si no hay suficiente generación ni almacenamiento, bueno, pues habrá que desconectar alguna carga. Eso forma parte de lo que sería el Energy Management System. También se debe hacer una transición suave entre modos de operación y hacer un despacho económico, que es cómo compartir la carga entre las distintas unidades de generación y de almacenamiento. Y lo que cada vez va siendo más frecuente es la comunicación con otras microredes, porque como ya hemos visto, la tendencia es ir a microredes interconectadas. Bien, pues todo esto se hace normalmente con un control jerárquico.
hablamos de 3 niveles de control y los objetivos que tendrá que cumplir el sistema de gestión de energía depende también del tipo de microred, si es de corriente alterna, de corriente continua, el tamaño, la complejidad, los distintos tipos de sistemas de almacenamiento que tenga, etc. Como digo, tenemos 3 niveles que están asociados a la escala de tiempo. El nivel primario es para escala de tiempo rápida y el terciario es para tiempos lentos. Aquí rápida podemos hablar de escala de milisegundos y aquí lento podríamos llegar horas e incluso días. El control primario pues trata lo más relacionado con la señal eléctrica. Por ejemplo, control de corriente activa, perdón, de potencia activa y reactiva o control de tensión y frecuencia. Si pasamos al secundario, estas dos columnas quiere decir cuando está conectado a la red y aquí cuando está aislado. Cuando está aislado, como he dicho antes, tenemos que encargarnos de regular la frecuencia. En el nivel secundario, pues lo que hacemos es el reparto de cargas, compensar las posibles desviaciones que haya y también pues cuando se pasa de un modo a otro. Lo mismo en el caso aislado, daos cuenta que hay que sincronizar. Cuando cambio, por ejemplo, de aislado a conectado a red, pues tengo que asegurarme que he sincronizado la frecuencia. El nivel terciario, pues se encuentra o se encarga un poco de la planificación con criterios económicos, que puede ser para el día siguiente, para la semana o incluso estacional, importar, exportar energía con la red y, en su caso, si hay varias microredes, pues coordinarlas. En el caso aislado, pues lo que debe procurar el nivel terciario es funcionar de forma autónoma en las distintas situaciones. Para los que vengan del mundo del control de procesos, pues esto es similar un poco a la pirámide de control, desde el más alto nivel hasta más bajo nivel. Bueno, pues en todos estos niveles hay aplicaciones de control en las que diversos investigadores han estado trabajando. Inicialmente, pues para la gestión de las microredes, pues lo más sencillo con lo que se empezó a trabajar es con control basado en bandas de histéresis. La idea es bastante simple porque es como un control on-off, donde si hay, por ejemplo, dos sistemas de almacenamiento, pues me dice cuándo debe entrar cada uno de ellos. Aquí tendríamos una explicación cuando yo tengo una batería y un sistema de almacenamiento basado en hidrógeno. En este caso, el control por banda de histéresis sería relativamente simple en función del SOC, que es el State of Charge, el estado de carga de la batería. Y la idea sería muy simple. Yo digo, si la batería está muy descargada, tengo que usar la pila de combustible para inyectar electricidad. Si la batería está muy llena, quiere decir que sobra energía, entonces uso el electrolizador para almacenar en forma de hidrógeno. A todo esto se le dota de una banda de histéresis para que no esté continuamente conmutando. Entonces, bueno, hay diversas aplicaciones donde se usa este método, que es bastante intuitivo y sencillo. Se han venido usando también redes neuronales, lógica borrosa, control por pendiente, group control y, por supuesto, control predictivo basado en modelo, que es en lo que yo me voy a centrar. Lo que se ve un poco, mirando la literatura, es que la técnica de control puede aportar un gran beneficio económico y reducción de costes a la operación de la microred. De hecho, en una comparativa que hicimos aquí en nuestro laboratorio, pues podríamos hablar hasta de un 30% de reducción de un buen método de control sobre uno un poco más tosco. Esto podría ser una microred típica, es decir, conexión a la red,
un sistema eólico, un sistema solar, almacenamiento en forma de hidrógeno, baterías, supercondensadores y cargas. Las cargas podría ser una carga doméstica, vehículos eléctricos, pues es una desaladora, o una fábrica. Y entonces tenemos que gestionar todos estos flujos de energía. Claro, hacer esto de forma heurística ya es más complicado. Habría que, bueno, pues empezar a pensar reglas y al final saldría una cosa bastante complicada porque existen muchas variables manipulables y también muchas restricciones. Restricciones de pues la magnitud de potencia que puede suministrar una batería y también la rampa. Es decir, en cuánto tiempo, no es lo mismo un ultracondensador que puede proporcionar gran cantidad de potencia que, por ejemplo, una pila de combustible, como vimos antes, que la proporciona pero a una velocidad más baja. Y además siempre se tiene que cumplir el balance dentro de la microred. Es decir, que la suma de lo que se genera más lo que viene de fuera, más lo que aporta el almacenamiento, menos lo que se consume, debe ser cero. Bien, pues entonces, visto que es complicado hacerlo con heurístico, cuando el sistema pues adquiere mayor complejidad, vamos a ver un EMS Energy Management System básico con MPC, con control predictivo. Bien, el control predictivo pues podemos usarlo para maximizar el beneficio económico de la operación y también minimizar las causas de degradación. Para ello cumplimos unas ciertas restricciones de operación. Como todos ustedes saben, pues el control predictivo lo que pretende es optimizar una determinada función de coste. Esta optimización se hace online basándose en un modelo. El control predictivo o MPC se puede usar en los tres niveles. De hecho, se usa en los tres, hay reportadas aplicaciones en los tres niveles de lo que hablábamos. El terciario para planificación, el secundario para el dispatch y el primario pues para lo que sería la calidad del suministro. Lo importante para cada una de las tres aplicaciones es elegir el modelo adecuado y también elegir cuál va a ser la función de coste y las restricciones que voy a considerar en cada situación. Entonces, si hablamos aquí de lo que sería un power dispatch o un power sharing, es decir, satisfacer una demanda, sea cual sea la generación renovable, pues podemos definir un problema de control predictivo en el que las variables a controlar serían los niveles de energía almacenado. En el caso de las baterías o supercondensadores, es lo que llamamos el State of Charge, el SOC, y en el caso del hidrógeno, es lo que llamamos el Level of Hydrogen. Yo quiero mantener un cierto nivel de almacenamiento, esto no tiene que ser muy estricto. Normalmente lo que quiero es moverme en una banda. Y que se cumpla el balance, como he dicho, y con restricciones pues de máximas potencias que pueden dar los equipos o máximos incrementos en esas potencias. Definiré una función de coste y cuáles van a ser mis variables manipulables. Bueno, pues los flujos de potencia que se inyectan al bus, lo que inyecta la batería en un sentido o en otro. Algunas son bidireccionales como la batería, otras no. La pila de combustible solo inyecta, el electrolizador solo extrae. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el planteamiento general de un MPC. En el caso concreto de nuestro laboratorio, que es una microred pequeñita, que llamamos HiLab, pues tendríamos una pila de combustible de tipo PEM, que usa el hidrógeno almacenado en forma de hidruros metálicos, un electrolizador que usa el exceso de energía eléctrica para almacenar hidrógeno, unas baterías, estas son de plomo, pero ya las hemos cambiado por ion litio,
o hemos añadido otro banco de baterías actualmente, y luego con una carga electrónica y una fuente electrónica podemos emular cualquier perfil de generación, por ejemplo, el perfil de viento de una determinada localidad, el aporte fotovoltaico en un día nublado, en un día soleado, en un día de invierno, en un día de verano. Y también con la carga programable, pues podemos programar un perfil doméstico, un perfil industrial, un perfil de un colegio, de un hospital, de lo que interese. Tenemos el banco de baterías y el sistema de control lo que va a decidir es qué cantidad de energía se convierte en hidrógeno, qué cantidad de energía proveniente del hidrógeno se inyecta en forma de electricidad y qué cantidad de energía se compra o se vende a la red eléctrica. ¿De acuerdo? Y eso lo podemos formular mediante, como he dicho, un problema de control predictivo. Para ello vamos a definir primero el modelo. Vamos a usar un modelo de espacio de estados relativamente simple, donde los estados va a ser los niveles del almacenamiento y cuando aparecen los fenómenos de carga o descarga, pues los sistemas de almacenamiento no se comportan igual. Vamos a necesitar en principio, lo más adecuado sería usar una variable binaria que me diga si estamos cargando o descargando. Entonces, esta variable delta, pues, si estamos cargando, usaremos un tipo de rendimiento o una eficiencia en la carga, y si estamos descargando, otra. Si el sistema de almacenamiento, por ejemplo, en concreto es una batería, pues el estado será el SOC. El SOC en T más 1 es igual al SOC anterior menos lo que se está extrayendo de la batería, donde este coeficiente pues va a depender si estamos cargando o descargando. Si queremos considerar este modelo, el modelo por un lado es simple, pero es muy realista porque es lo que ocurre en una batería. La energía es la que había menos lo que entra o lo que sale. Es simple, pero me introduce esta variable binaria. Esto, en una primera aproximación, podríamos obviarlo si consideramos la misma eficiencia para carga y para descarga. Entonces, podríamos considerar un sistema en el que todas las variables son continuas. Aunque luego volveremos a esto. Pero para hacer el básico, vamos a considerar esta simplificación y entonces podríamos construir un modelo de espacio de estados con todas las variables continuas. Los estados serían el almacenamiento, el nivel de almacenamiento de cada ESS. Las señales de control son las potencias que se almacenan, storage, potencias exteriores, por ejemplo, si se compra de la red o de otra microred, y la potencia de los generadores despachables, manipulables, por ejemplo, una microturbina o un generador diésel que yo tuviera en la microred. Y las perturbaciones sería la suma de todo lo generado menos todo lo consumido. En las microredes, las perturbaciones en general son medibles, porque normalmente hay medidores de intensidad y se puede saber en cada momento lo que se está generando y lo que se está consumiendo. La salida será igual al estado, por lo que en general hablaremos de controlar el estado. En este caso concreto de nuestra microred de laboratorio, pues tendríamos este esquema. Tenemos la fuente renovable, que vamos a emular un campo fotovoltaico, primero de un día soleado y luego de un día nublado. La demanda eléctrica, que va a ser emulada con una carga programable correspondiente a un consumo doméstico, y el controlador lo que va a decidir es qué cantidad de potencia entrega la pila de combustible o qué cantidad consume el electrolizador y qué cantidad se compra o se vende. Entonces, tendríamos un modelo de espacio de estados con dos estados, que sería la batería y
el hidrógeno, level of hydrogen, y siempre debe cumplirse la ecuación de balance. Para resolver el problema definimos una función de coste, que en este caso va a ser multiobjetivo, con 3 objetivos. Sería minimizar el uso de la potencia de la red. Entonces, el primer objetivo, que sería esta primera fila o primera línea de la función objetivo, donde estas son las potencias. Si yo le doy un peso muy grande a la potencia de la red, pues voy a resolver el problema usando más los otros equipos. Luego, también me interesa mantener un cierto nivel de almacenamiento. Esto sería esta línea de aquí, que el SOC y el LOH estén en una referencia. Normalmente estos pesos, gamma 1 y gamma 2, los voy a poner unos pesos pequeños, porque tampoco es importante seguir estrictamente una referencia, sino que lo que me interesa es que tener una cierta cantidad de energía almacenada siempre, pero tampoco hay que ser muy estricto. Y la otra línea de la función objetivo, pues lo que voy a intentar es evitar que se produzcan grandes cambios en las potencias, con lo cual mantengo la vida de los equipos. A esto habrá que añadirle las las restricciones de operación. Entonces, eso se puede implementar, nosotros lo hemos implementado en un PLC, en nuestra planta. El PLC es para que se pueda hacer el control en tiempo real, y el problema MPC, que es un QP, pues se hace en MATLAB. Entonces, yo puedo hacer con MATLAB Simulink, resuelvo programación cuadrática, puesto que es un sistema lineal, es una función de coste cuadrática con restricciones lineales. Lo resuelvo en MATLAB, pero tengo siempre un PLC, que es el que se encarga del control en tiempo real. Les presento algunos resultados del uso de la implementación del MPC, en este caso en un día soleado. A la izquierda tenemos los flujos de potencia y a la derecha tenemos la energía almacenada. Bueno, hay varias gráficas, tampoco voy a extenderme mucho en detalle, pero sí quiero que se vea cómo el MPC es capaz de una forma orquestada, cumplir el balance. La curva verde es la potencia neta, es decir, lo que se genera menos lo que se consume. Se observa que a las primeras horas del día, pues no hay, en este caso no hay radiación solar y lo que hay es demanda. Luego va habiendo más generación y luego a lo largo del día, ya por la noche, pues hay demanda sin generación. Lógicamente, tenemos que procurar que siempre se cumpla la demanda, y para ello pues tenemos que jugar con el almacenamiento o con la red. Aquí se observa cómo inicialmente se hace uso de la batería, se está descargando la batería, se observa aquí cómo el estado de carga de la batería va disminuyendo, y llega un momento en que ya hay energía de sobra. Entonces la batería empieza a cargarse, que sería esto de aquí. La batería se carga y llega a su límite operacional, al límite que se le ha impuesto. Entonces, como hay energía sobrante, en ese momento, pues lo que va sobrando se le vende a la red. Y como sigue sobrando, pues se pone en marcha el electrolizador. El electrolizador tiene una dinámica lenta y va cargando hidrógeno. Se observa aquí cómo va cargando hidrógeno, mientras haya esa energía, ese exceso de energía. Luego, pues ya no disponemos de energía, entonces hay que usar la batería. Se va usando la batería, que corresponde a toda esta descarga, y cuando la batería ha llegado a su límite operacional, pues se usa la pila de combustible. Se gasta el hidrógeno que teníamos almacenado. El hidrógeno va disminuyendo y adicionalmente pues, es necesario usar la red también. Este ejemplo es solo para mostrar
cómo el MPC, pues optimizando esa función de coste y esas restricciones, pues consigue hacer ese reparto, ¿no? Se podría haber hecho de forma heurística. A lo mejor este día se ve una cosa más fácil de hacer, pero, por ejemplo, en un día nublado, como este de aquí, aquí hay momentos que tenemos déficit, momentos que tenemos exceso de energía. Entonces, hacer este reparto, pues el control predictivo lo hace sin ningún problema. Bien, en este laboratorio hicimos una comparación del MPC con un método muy tosco, como es el control heurístico. Y bueno, pues algunos indicadores nos dicen que el control es un control más suave porque no está arrancando y parando los equipos. Las referencias son más suaves, con lo cual mejora el rendimiento del electrolizador y la pila de combustible, y en general la eficiencia aumenta, pudiéndose llegar a un 30% de disminución de los costes de operación, sin cambiar hardware, simplemente por usar una buena estrategia de control. Bien, este sería un control predictivo básico. Lógicamente se puede ir complicando un poquito el problema e intentar resolver otros objetivos. Algunos los nombro a continuación sin querer entrar mucho en detalle. O sea, el objetivo de esta charla, por mi parte, es mostrar algunas cosas que el MPC puede hacer, pero tampoco quiero entrar mucho en detalle. En algunos sitios pues he puesto referencias para quien esté interesado. Entonces, entre otros objetivos de control, pues podría ser tener en cuenta los precios de la electricidad. En el control predictivo básico, pues simplemente se ha dado un peso genérico a comprar de la red, pero no se ha puesto cuánto vale la electricidad, que es algo que sí se conoce. Se conocen los precios de venta y se conocen los precios de compra, y además van variando a lo largo del día. Por lo tanto, se podrían meter en la función objetivo. Se podría meter un precio de venta multiplicado por la potencia que se vende y un precio de compra multiplicado por la potencia que se compra. Aquí ya entramos de nuevo en variables binarias. Tenemos que usar variables lógicas porque hay que distinguir cuando se está vendiendo con una variable binaria delta 6 de cuando se está comprando. Eso hace que tengamos que resolver un problema que tiene variables continuas, puesto que las potencias, los estados de carga y todas las variables eléctricas son variables continuas, pero también hemos introducido estas variables binarias. Entonces, sería usar el marco de la dinámica lógica mixta, que supongo que todos ustedes conocen, para, usando este marco, formular el problema del control predictivo. Entonces, el problema se complica un poco porque ya no es programación cuadrática, no es QP, sino que es programación cuadrática mixta, es MIQP. Existen muy buenos solvers que lo hacen, pero el problema es un poco más complicado, hay que ser consciente de ello. Entonces, uno de los objetivos, como digo, podría ser añadirlo o incluir, considerar los precios de compra-venta, parece algo lógico. También tiene gran interés usar tener en cuenta la durabilidad o la degradación de los equipos para reducir los costes de mantenimiento. Todos los sistemas de almacenamiento pues se van degradando con el tiempo. Aquí tenemos, por ejemplo, una batería, como con el número de ciclos la capacidad va disminuyendo. Igualmente, aquí tenemos un sistema de almacenamiento de hidrógeno con distintos compuestos y vemos cómo va disminuyendo con el número de ciclos. Por lo tanto, puede ser de gran interés que el controlador predictivo tenga en cuenta eso. Si tiene en cuenta eso, pues puede evitar hacer o provocar las causas de degradación de estos equipos. La función objetivo podría ser
de esta forma, donde se tiene en cuenta la potencia de carga, un coste de degradación por la potencia al cuadrado, la potencia de descarga y la potencia de descarga al cuadrado. De nuevo, aparece esta potencia dividida en carga y descarga, por lo tanto tendremos que introducir variables lógicas. Además, en los sistemas de hidrógeno, por ejemplo, una pila de combustible, igual que le ocurre a un motor de combustión, por ejemplo, pues cada vez que se arranca y se para, se va degradando. Entonces hay que evitar esas transiciones, evitar los arranques y las paradas, reducirlo en lo posible. Pues esto hace que aparezcan otras nuevas variables lógicas asociadas a la transición. De tal forma que el problema, como he dicho antes, se convierte en un MIQP, lo cual es un poco más complicado. Pero como estamos hablando en escalas de tiempo relativamente grandes, podemos estar hablando de minutos, pues no hay problema para resolverlo en la operación real. ¿De acuerdo? Entonces hemos hablado de objetivos, que sería durabilidad y precios. También puede ser interesante, aunque esto lo voy a pasar muy rápido, es integrar las microredes en el mercado eléctrico. Esto es algo de gran interés. El mercado eléctrico es algo bastante complejo, tiene distintas sesiones, mercado diario, mercado intradiario, desviación y regulación del servicio. Y bueno, pues aquí hay que tener en cuenta predicciones de precios y de generación, con lo cual el problema se puede resolver con 4 niveles de control. No voy a entrar en detalles, simplemente mostrar un poco la complejidad. Tengo 4 MPC en cascada y para que se hagan una idea de las restricciones que pueden aparecer, pues aparecen restricciones lógicas de este tipo. Simplemente para dar una idea de lo complejo que puede ser el problema. Aquí tenemos algunos resultados de cómo la microred puede entrar en el mercado eléctrico, igual que podría entrar pues una planta de ciclo combinado o una planta termosolar. La idea es que si yo tengo una estimación de precios a lo largo del día, puedo hacer mi planificación básicamente pues comprando cuando la energía está barata y vendiendo cuando la energía es cara. Esa es un poco la idea. Conseguir esto pues implica resolver el problema MPC con todas esas restricciones y consideraciones dinámicas que hemos dicho. ¿De acuerdo? Bueno, lo dejo sobre mercado, lo dejo aquí y vamos a pasar a otro tema que sería un poco la gestión de las cargas, lo que sería la gestión del lado de la demanda y la carga de vehículos eléctricos. Bien, si yo tengo cierta flexibilidad para manejar las cargas, pues eso puede redundar en una mejor operación de la microred. Las cargas pueden ser críticas que no se pueden controlar, temas relacionados con seguridad, o controlables. Algunas pueden ser ajustables en el sentido de que se pueden disminuir, por ejemplo, el aire acondicionado, puedo consumir un poco menos, y otras pueden ser que se pueden posponer en el tiempo, por ejemplo, poner la lavadora a un horario nocturno, ¿no? Entonces, existen diversos mecanismos para conseguir esto. De nuevo, voy a usar variables binarias, por lo tanto, tendré un problema de tipo MIQP. Un ejemplo de demand response, de gestión de la demanda, puede ser la carga de vehículos eléctricos. La propia microred, aparte de asumir la gestión de sus propias cargas, pues puede gestionar la carga de vehículos eléctricos. No es solo cargar el vehículo, sino lo que se llama el Vehicle to Grid, el V2G, que es que las baterías de los vehículos eléctricos se pueden usar mientras el vehículo esté aparcado y haya dado su permiso, lógicamente. Entonces, los vehículos pueden venir pidiendo una carga lenta o una carga rápida, dicen a qué hora van a ser recogidos y, mientras tanto, los que permiten una carga rápida, pues, durante el tiempo de estacionamiento, pues pueden ser usados para
cumplir las necesidades de la microred. Esto entra dentro de la idea de lo que se llaman prosumers, que es a la vez productores y consumidores, porque unas veces pueden inyectar energía y otras pueden extraer. Aquí presento algunos resultados de unos trabajos que se hicieron aquí en esta microred, simulando la carga de 4 vehículos con un nivel de planificación y un nivel de power sharing, y como cosa de interés, pues simplemente mostrarles aquí que son cómo evolucionan las baterías de los 4 vehículos, mostrarles cómo algunas baterías que son de carga lenta, bueno, pues se van cargando para que estén cargadas a la hora de recogida, pero las que son de carga rápida, por ejemplo la azul y la verde, pues se pueden usar para ayudar a la microred. En estos casos, pues se están descargando la batería, está en azul y en verde, se están cargando y descargando, haciendo lo que sería el V2G. Vehicle to grid. El último tema que quiero tocar antes de pasar a las preguntas y a las conclusiones, pues sería el de las incertidumbres. La incertidumbre es un tema muy importante en microredes. Lógicamente, aparecen muchas incertidumbres por la generación, que depende mucho del tiempo, del pronóstico del tiempo, y también la carga. Aunque el MPC intrínsecamente es capaz de tratar las incertidumbres porque tiene un mecanismo de realimentación, se puede mejorar usando, pues, extendiendo la formulación básica del MPC con lo que se denomina el MPC estocástico. También existe el MPC robusto, pero computacionalmente es demasiado pesado. Entonces, es de gran interés el MPC estocástico y hay 3 técnicas principales que voy a nombrar muy someramente que pueden tener interés. La primera sería el múltiple escenario, que es, la idea es conseguir una señal de control única que funcione para una serie de escenarios que se prevé que pueden pasar. Entonces se calcula una única secuencia de control y como ventaja es que es algo bastante intuitivo y no necesita un conocimiento estadístico de las incertidumbres. Básicamente lo que hacemos es minimizar para toda una serie de escenarios y obtenemos una señal de control única. Vamos a obtener K escenarios. El principal problema es elegir cuántos escenarios vamos a necesitar. Eso sería una técnica. La otra técnica es lo que se llama basado en árboles. Es decir, bueno, como sabemos que la incertidumbre se va haciendo mayor con el tiempo, pues yo voy a tratarla como un árbol de incertidumbre y conforme me voy moviendo en el horizonte deslizante, pues voy teniéndolas en cuenta. En este caso, la función a minimizar requiere que para cada uno de los escenarios exista una secuencia de control. Quiere decir que el número de variables de control se hace mucho más grande. Eso puede ser un inconveniente, lo que pasa es que existen muchas técnicas de branch and bound para ir podando escenarios dentro de la. Y la tercera técnica es lo que se llaman las constantes probabilísticas, que la idea es que si yo soy capaz de conocer el valor o las funciones estadísticas de las perturbaciones, pues las puedo convertir en una restricción determinista, en función de la función de distribución acumulativa de la incertidumbre. ¿De acuerdo? Esto, bueno, pues están publicados por ahí diversos artículos. Simplemente quería nombrar esas 3 técnicas que han sido probadas en nuestra microred. Por ejemplo, usando datos solares de Red Eléctrica de España, tanto de solar como de demanda, pues vemos que si yo quiero que se cumplan las restricciones con un error de un 10%, pues tendría que poner, por ejemplo, 316 escenarios. Si uso
el método de multiescenario. Si uso el de árboles, bueno, pues puedo rebajarlo un poco. Hicimos una comparativa, resultados experimentales de los tres métodos, y así a primera vista, bueno, pues podría decirse que los tres son iguales. Más o menos, cualitativamente, hacen lo mismo. Si los estudio un poco, bueno, pues puedo ver que el multiescenario es el más conservador, por lo tanto la función de coste es mayor. El de restricciones deterministas para esta aplicación es el que mejor resultado dio, y el basado en árboles, pues daba un coste bastante bueno también, pero con un tiempo de cálculo grande, porque usa muchas variables. La conclusión puede ser que todos estos métodos se pueden usar en microredes porque tenemos bastante tiempo de computación. Muy bien, pues voy a terminar, para no hacer esto muy pesado, con algunas conclusiones. Bueno, he querido mostrar cómo el MPC puede proporcionar unas buenas características a la gestión de potencia en microredes, que con distintas funciones de coste pues podemos introducir distintos objetivos como durabilidad, tema de precios, y cómo se puede conseguir que los recursos renovables, que son en general no manipulables, pues pueden hacer que se convierta en despachables, ¿no? También he contado algo del V2G, del Vehicle to Grid, y bueno, pues decir que hay muchos campos abiertos para investigación. No he hablado nada por falta de tiempo de interconexión de microredes, que se puede hacer con control predictivo distribuido, de calidad de suministro, temas en los que estamos trabajando, así como en control tolerante a fallos. Pero hay muchos temas, bueno, pues la introducción en el mercado es todavía algo que está abierto, lo que sería que las fuentes renovables contribuyan con inercia virtual al sistema eléctrico, o usar las microredes de vehículos eléctricos, por ejemplo, no solo para electricidad, sino que también pudieran intercambiar hidrógeno. Sería este ejemplo de aquí, un coche de hidrógeno, y también microredes pues que incluyan pues otros elementos como gas natural o calor, ¿de acuerdo? Bueno, no quiero terminar sin agradecer lo que he contado, pues es fruto de trabajo de mucha gente. Quiero agradecer a Félix García Torres del Centro Nacional del Hidrógeno y a Miguel Ángel Ridao, investigadores que han hecho la tesis aquí, como Luis Valverde, Paulo Méndez, Pablo Velarde, bueno, y María del Mar, que vino de postdoc, también contribuyó. Personal que está trabajando aquí ahora, investigadores, y el equipo también de Santa Catarina. Y la contribución económica del Ministerio y de la Comisión Europea. Y para terminar, pues aprovecho para hacer un poco de publicidad del libro que va a aparecer este año en Springer, escrito junto a Félix García Torres y a Miguel Ángel, donde pues todos estos temas que yo he tratado aquí de forma tan rápida, pues se tratan con más detalle, que creo que podría ser de interés para al que le gusten estos temas. Y con eso ya termino y espero que haya tiempo para algunas preguntas. Muchas gracias. Ramón. Digo, no me metes. Perdón. Digo, primero quisiera agradecerte la voluntad de dar la charla desde CEA, y que yo creo que ha sido muy clara y concisa. Voy a ir dando voz a todo el mundo porque los he ido silenciando durante la charla porque no sabía cuál era la fuente, y entonces podemos proceder, si os parece, a un turno de preguntas. Y bueno, entonces si alguien tiene alguna pregunta, pues puede proceder a ello. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo creo que ya estáis todos desilenciados, con lo cual, si alguien tiene alguna pregunta, pues puede proceder directamente.
Bueno, pues yo te quisiera hacer una pregunta. En este planteamiento, ¿tú cuál crees que es esta escala de tiempos, cuál crees que es un periodo de muestreo adecuado para este tercer nivel? Porque, bajo mi punto de vista, por un lado sería bueno que fuera no muy grande, pero como en este tercer nivel intervienen temas de predicción y tal, eso puede ser más complicado, ¿no? Entonces, no sé cuál es tu experiencia en ese punto, desde ese punto de vista. Sí, en el tercer nivel pueden entrar muchas cosas para resolver. Y ahí entran en juego todo el tema de forecasting, de muchas predicciones, tanto de generación, como tú dices, como de precio o de demanda. Entonces, claro, mientras más fiable sea esa información, pues mejor va a funcionar el control. Hoy día, pues, se dispone de predicciones incluso muy a corto plazo, ¿no? No casting, que es casi una predicción muy cercana. Mientras más, con mayor frecuencia se ejecutara este nivel terciario, pues dispondríamos de más información. Pero, por ejemplo, en el caso de mercados, pues si nosotros queremos ir al mercado diario, la microred tiene que resolver el problema para un día entero, con información actual, proponer para ver si entra en el mercado o no entra, con qué valor de energía se compromete a vender, pues habría que hacer resolver el scheduling a un día, ¿no? Aunque luego, como tenemos distintos mercados, pues lo vamos corrigiendo, ¿no? Entonces, pues depende un poquito de la aplicación. Como tú dices, mientras más información haya, pues mejor va a funcionar. Pero claro, tampoco puede ser algo que se haga muy rápido, porque, bueno, entonces no sería una planificación, ya sería el control, ¿no? El power sharing. Porque claro, ahí cuando el problema deja de ser QP y el periodo de muestreo es bajo, entonces el número de variables involucradas, sobre todo si trabajas en horizonte de un día, entiendo que el problema es de gran tamaño y entonces ya empieza a ser necesario un computador importante para solucionarlo, ¿no? Claro, eso es el problema, depende de la dimensión que tenga la microred y si hay que resolver varios QPs, porque con QPs con variables mixtas, porque entonces, claro, hay que resolver varios QPs para cada integración según los valores que tomen las variables binarias. La cosa se complica, ¿no? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Nadie tiene ningún comentario más? ¿Ninguna pregunta más? Dale las gracias, Carlos. Manolo. Nada, hombre. Supongo de todos modos que el libro estará como más bien explicadito, por ejemplo, lo de la potencia reactiva, los armónicos, el control del sincronismo con la red, todo eso que siento aquí no lo hemos visto. Claro, eso es uno de los temas que he dejado un poco fuera, que es el de Power Quality. Entonces, dentro de los temas abiertos, el libro tiene un capítulo dedicado a toda la parte un poco más eléctrica de bajo nivel, todo el tema de armónicos, de control de frecuencia, control de activa y reactiva, como dice. Sí. Aquí eso lo podemos tener en cuenta más como trabajo futuro. Bueno, digamos, nosotros en el libro presentamos algunos experimentos reales. O sea que hay cosas hechas y hay muchos grupos que están trabajando en este tema. O sea,
control de microredes a este nivel, famoso el grupo de Josep Guerrero en Aalborg, la gente de la Federico Santamaría en Chile, están trabajando mucho en este tema, en MPC a este nivel. Hay muchas cosas hechas. No, gracias. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, pues si no hay ninguna cuestión más, volver a agradecerte la charla y gracias y hasta la próxima. Muy bien, encantado. Muchas gracias a CEA por organizarlo. Muy bien. Venga, pues lo dejamos aquí. Ya os enviaremos información del próximo webinar que vamos a poner en marcha. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.